hablando sobre los grandes hombres y mujeres de la fe. Y el día de ayer estuvimos hablando acerca del poder de formar y bendecir hijos. Y vimos el ejemplo de Jacob y de Esaú. Y de Isaac. Vimos cómo estos hombres eran hombres de fe. Y gracias a la bendición, gracias a la fe que tenía, ellos bendijeron a su descendiente. Y también enseñaron a hacer esto mismo nosotros con nuestros hijos. Porque hay un poder muy especial cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos. Y recuerde que ayer terminé explicando qué era bendecir. Bendecir es decir bien de algo o de alguien. Y maldecir es decir bien de algo o de alguien. No se nos olvide esto. Cada vez que decimos algo bueno de algo o de alguien, estamos bendiciendo. Y cuando decimos algo malo, refiriéndonos a alguien o a algo, estamos mal diciendo. Tenemos que tener mucho cuidado porque el poder de la vida y de la muerte están en las palabras. Pero vamos a repasar brevemente lo que hablamos ayer. Ayer decíamos que para formar y bendecir hijos necesitábamos hacer tres cosas. Lo primero era que debíamos enseñar a nuestros hijos. Debíamos enseñar a sus hijos y decíamos que los padres judíos nunca delegaban esta función en ninguna otra persona. Lo segundo que debemos hacer es bendecir a nuestros hijos a través, como ya lo he venido diciendo, de las palabras y también a través de orar por ellos. Esto es muy importante. Es crucial que cuando nuestros hijos estén durmiendo podamos orar y bendecir sus vidas. Y también cuando estén despiertos podamos lanzar sobre ellos palabras de bendición, palabras que los edifiquen, palabras que los levanten. Y lo tercero que vimos es que hay que corregir a los hijos. Aún que los hijos estén grandes, después que estén dentro debajo del techo de nuestra casa, debemos corregirlos para que sean hombres y mujeres que puedan también a su vez bendecir a muchos otros más. Y amados amigos y hermanos, hoy vamos a hablar de otro gigante de la fe. Y este gigante de la fe es nada menos y nada más que Moisés. Un hombre que todas las culturas lo reconocen como un gran profeta, como un gran hombre de Dios. Todas las culturas, en todas las culturas se sabe quién fue Moisés. Y fue precisamente uno de los gigantes de la fe. Y hoy vamos a hablar bajo el título ¿Cómo hacemos para sostenernos viendo al invisible? ¿Cómo hacer para sostenernos viendo al invisible? Y vamos a basar hoy nuestra palabra, nuestro tema en Hechos capítulo 11, versículo 23 al 29. Y quiero leerte, si me permites, este texto para mirar lo que dice la palabra de Dios en cuanto a Moisés y sus familiares, sus padres, como hombres y mujeres de fe. Dice en Hebreos 11, 23 de la siguiente manera: por la fe Moisés, al morir, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ese fue Moisés. Versículo 28 y 29 para terminar. Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos,
Y por último, el versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amados hermanos, en esta tarde queremos recordarte que los hijos son prestados. Los hijos no son de sus padres. Simplemente los padres somos las personas que Dios designa para ministrarlos, para guiarlos, para orientarlos. Pero solamente somos eso, administradores. Todos los seres humanos, recordemos, somos administradores. No somos dueños de nada, aún menos de los hijos que llamamos mis hijos, nuestros hijos. Esos son hijos de Dios que nos los prestó para ministrarlos de la mejor manera. Y sabes, amado hermano, amado amigo, tú que me ves allí, tú que me escuchas en esta hora, tenemos que aprender este principio de que no somos dueños de nada, sino mayordomos. Y en esta medida vamos a ser padres que vamos a tratar de darle la mejor educación, la mejor guianza a nuestros hijos, y de esta manera cuando Papito Dios nos pida cuenta, vamos a poder ser hallados fieles. Entonces no se nos olvide, comencemos por allí teniendo en cuenta este principio, un principio rector para todas las personas en el globo terráqueo. No somos dueños de nada, somos simples mayordomos, simples administradores. Y vamos a mirar enseguida el primer punto. El primer punto de cómo se sostiene uno viendo al invisible. Para sostenernos viendo al invisible, es importante que seamos padres que podamos esconder a nuestros hijos bajo el abrigo protector de Dios. Bajo el abrigo protector de Dios. Repito, primer punto. Si queremos ser padres que nos sostenemos como viendo lo invisible, como lo hizo Moisés, como lo hicieron los padres de Moisés, necesitamos ser padres que escondamos a nuestros hijos, a nuestra familia, bajo el abrigo del Altísimo. Como lo dice Salmo 91. Dice claramente, y se ha puesto muy de moda el Salmo 91, porque es una realidad de apuño, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amados hermanos y amigos, necesitamos tener claro esto. Si queremos ser padres que nos sostenemos viendo lo invisible y enseñamos a nuestros hijos que sean hombres y mujeres de fe y que también se sostengan viendo lo invisible, necesitamos enseñarle que se escondan bajo el abrigo del Altísimo, que se escondan bajo las alas de Dios, que se escondan bajo la protección de Dios. Porque el único que nos puede proteger en estos tiempos malos, como dice la Escritura, es el Dios de los cielos, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Más nadie nos puede ayudar, más nadie nos puede defender. Ya todas las personas lo están diciendo, aún los ricos, los poderosos de la tierra están mostrando sus billetes, sus fajos de billetes en las calles para decirnos a todos que aún el dinero no ha podido contener el virus que ha matado a algunos de sus familiares, que ha destruido a algunos de los miembros de su familia. Y debemos tener esto claro, amados amigos y hermanos. Necesitamos tener nuestra confianza, nuestra confianza absoluta en el Dios de los cielos, que hizo los cielos y la tierra, solamente en Él. Vamos a mirar ahora Éxodo, versículo 16 al 22. Y vamos a mirar Éxodo 1, 16 al 22, que nos muestra cómo hubo personas que, aunque no eran del pueblo de Dios, también temieron a Dios y aún escondieron a los hijos de los hebreos para que ellos pudieran ser parte de esa descendencia de fe que Dios iba a dejar en la tierra. En Éxodo 1, 16 al 22 dice de la siguiente manera: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Miren que aquí muestra claramente
que estas parteras, que aunque no eran del pueblo de Dios, ellas guardaron, en cierta manera, protegieron a los hijos egipcios, porque sabían que ellos serían herederos de esa promesa que había sido dada a Abraham, que serían hombres y mujeres de fe. Y sigue diciendo el 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Mira esto que hizo Dios con estas parteras: como guardaron a los hijos egipcios, como los escondieron, como les permitieron vivir, entonces Dios permitió que estas parteras tuvieran bien de parte de Dios. Dios les hizo bien. Qué lindo, ¿verdad? Y yo sé que si tú y yo como padres hacemos bien en guardar a nuestros hijos, en que se acostumbren a ser hombres y mujeres que teman a Dios, que se resguarden bajo las sombras de Dios, bajo las alas de Dios, entonces tú y yo vamos a poder sostenernos en estos tiempos de pandemia como sosteniendo lo invisible. Y vamos como Moisés a triunfar en todas las empresas que de aquí en adelante nos toque enfrentar. Dice el versículo 21: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. No solamente les hizo bien, sino que prosperó a toda su familia. Hermanos, esto es lo que sucede cuando nosotros nos guardamos bajo las alas del Altísimo, bajo las alas del Todopoderoso. Y cuando enseñamos a nuestros hijos a ser hombres y mujeres de fe y que se guarden bajo las alas de Dios. Dice el versículo 22 para terminar: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverar la vida. Amados hermanos, qué lindo esto. Me gustó muchísimo este texto, no sé si a ti, pero mira que no solamente Dios hizo bondad con los padres de Moisés al guardar a sus hijos por 3 meses, al esconderlos, sino que aún estas mujeres parteras Dios le hizo bien y prosperó a toda su familia. ¿Por qué? Porque ellas también ayudaron a guardar, a salvaguardar la vida de Moisés. Y, amados hermanos, esto es muy importante. Ahora, vamos a mirar, por favor, Mateo 2, versículos 16 y al 18. Amados hermanos, la palabra de Dios dice que Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos, de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que habían entendido de los magos. Versículo 17. Entonces fue cumplido lo que había dicho el profeta Jeremías, que dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Amados hermanos, mire esto que sucedió aquí. Vamos a seguir leyendo el versículo 19. Y dice la Biblia allí, amados hermanos, bueno, vamos a dar hasta allí, vamos a dar hasta el 18. El 18 dice otra vez: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Para dar a entender que cuando murieron esta cantidad de niños, hubo mucha tristeza en el corazón de los hijos de Dios. Amados hermanos, nosotros tenemos que tener bien claro este punto que estamos hablando. Nosotros, si queremos sostenernos viendo lo invisible, como lo hizo Moisés, como lo hicieron sus padres, necesitamos esconder a nuestros hijos bajo las alas de Dios y enseñarles a ser hombres y mujeres de fe que guarden siempre la palabra de Dios, que teman la palabra de Dios y que se refugien siempre a Dios. Como dice la palabra, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo
y levantado será. Solamente si tú y yo nos refugiamos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, como también dice el libro de Hebreos, entonces nosotros vamos a poder ser personas que nos vamos a poder sostener en esta vida como viendo el invisible. Para terminar, permíteme decirte lo que dice en la palabra de Dios aquí en Hebreos 12, versículo 1. En Hebreos 12, versículo 1, Dios nos manda a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es la carrera de la fe, esa es la carrera del cristianismo, esa es la carrera de la vida cristiana. Pero dice claramente que para poder correr esa carrera de fe necesitamos necesariamente despojarnos de todo peso que nos asedia y todo pecado. Pero ¿sabes qué? La palabra es clara, dice cómo hacemos para poder despojarnos del pecado, despojarnos de los pesos de la vida que nos asedia. Dice en el versículo 12:2 de Hebreos, dice: poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la única manera, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que vamos a triunfar, que vamos a salir adelante. Así como también lo hizo Pedro, y ya lo había dicho en algunos pasajes que he compartido con ustedes, en algunas predicaciones, que Pedro también se sostuvo como mirando lo invisible, que mientras él miró a Jesús, cuando se levantaban las fuertes olas, los fuertes vientos, la tormenta, la tempestad en el mar, a medianoche, en la madrugada, dice claramente que mientras Pedro miró a Jesús, él estuvo caminando sobre esas aguas turbulentas. Pero cuando miró el fuerte viento, la fuerte olas, cuando quitó la mirada de Jesús y la puso en la circunstancia, entonces se hundió. Amados hermanos, la palabra es clara. Hay una sola manera de triunfar en la vida y en cualquier área de nuestra vida. Solamente poniendo nuestra mirada en Jesús. Solamente colocándonos bajo las alas del Altísimo. Ahora le voy a rogar el favor a la pastora Rosemary que continúe con este mensaje y espero que sea de gran bendición para toda la familia que nos están escuchando, que nos están viendo a lo largo y ancho de Barranquilla, Cartagena, Colombia y el mundo. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es volver aquí a encontrarnos en este momento, en este espacio. Hoy hemos seguido hablando de los gigantes de la fe. A mí me gustaría saber, de todos los gigantes que hemos estudiado, a ti cuál ha sido el que más te ha gustado y por qué motivo. Y lo vas a escribir hoy allí en ese chat para interactuar y saber también, es importante tus comentarios, que de los hombres y mujeres de fe que hemos estudiado, cuál ha sido el que a ti más te ha impactado y por qué. ¿Por qué motivo te impactó tanto ese personaje? Sería muy interesante saber tú qué piensas allí y pudiéramos todos edificarnos. Moisés, sin duda alguna, es un personaje muy clave en la cultura judía. Es un personaje en el cual viene por un proceso desde que era niño y sus padres fueron claves en todo su proceso, porque cuando la generación de José había muerto todas esas personas que quedaron allí del pueblo de Dios, ellos fueron esclavizados, pero comenzaron a multiplicarse de una manera tal, y llegó al poder un faraón que no sabía de la historia de José ni de su familia, y comenzaron a pensar la manera de que estos hebreos no llegaran a multiplicarse más. Entonces tomaron la decisión de matar a todo hijo varón y dejar a las niñas vivas, como estábamos estudiando en el pasaje. Pero cuando los padres de Moisés, su madre, Jocabed, vio que este niño era un niño hermoso, guiada por Dios sin duda alguna, le preservó la vida a sabiendas de que podía morir y lo introdujo, lo escondió en una caja que la asfaltaron y la colocaron en el río para que la corriente se lo llevara. Cuando la hija del faraón llegó y vio esta cajita y le dijo a una de las esclavas hebreas que lo trajeran, y al abrirlo se dio cuenta que era Moisés.
que era un niño hermoso, y Dios hizo algo increíble a esta mujer que había preservado la vida de su hijo, y le dijo a esta esclava hebrea que le buscara a alguien que la amamantara al niño, y la esclava hebrea ni nada más ni nada menos que le consiguió a la propia madre de Moisés para que lo amamantara. La hija del faraón le pagó a esta mujer por ese trabajo y le pagó para que lo criara. Por eso, a pesar de que la madre de Moisés lo dejó ir, Dios se lo retornó nuevamente y ella tuvo el privilegio de criarlo y obviamente de inculcarle en su corazón los principios que ellos tradicionalmente habían aprendido de generación en generación. Entonces Moisés se formó con ese temor de Dios. Por eso en el verso 25 y 26, uno de los elementos importantes de Moisés es este elemento que sin duda alguna será vital en nuestra vida. En Hebreos 11:25 dice el Señor, escogiendo, dice en el 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Una de las cosas que Moisés se sostuvo viendo al invisible fue porque él renunció a los deleites temporales del pecado. Y estos valores él fueron puestos en su corazón por la formación en su hogar, porque su madre tuvo el privilegio no solo de amamantarlo, sino de educarlo hasta que tuviera una edad y fuera allí al palacio del faraón. Entonces, él se sostuvo de esta manera porque él rehusó el pecado. Los hijos de Dios, uno de los grandes llamados que Dios le hace a sus hijos es como tener un rompimiento con aquellas cosas del mundo que nos corrompen. Por ejemplo, en 1 Juan 2, del 15 al 16, la palabra de Dios es clara cuando nos dice, en 1 Juan 2, del 15 al 16, un principio muy importante. Nos dice que no debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Eso se refiere a aquellas cosas que nos corrompen, aquellas cosas que están en contravía de las cosas que Dios ama y anhela en nosotros. Dice la Biblia, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, no podremos sostenernos viendo al invisible. Vamos a tener una vida de cegueras, una vida de hierros, de equivocaciones y de dolor. En el verso 16 de 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿qué es lo que vemos hoy en el mundo? Cuando vamos, el mundo moderno son muchas cosas que nos seducen, pero que comienzan por los ojos, siguen a nuestro corazón y afectan la voluntad. Esos son los deseos de la carne. En Gálatas 5:20 la Biblia nos enseña cuáles son todos esos placeres de la carne, ¿verdad? Las fornicaciones, los deseos sexuales, ya fuera del matrimonio, y todas aquellas cosas nos corrompen. La Biblia dice que Moisés decidió tener un corte con eso, y él no quiso vivir como los egipcios, a pesar de que allí a él le esperaba una vida llena de lujos. Él podía tener allí muchas comodidades. Amado padre de familia que me escuchas, esto también debe ser una realidad en nuestros hogares, que nuestros hijos primeramente en nuestros hogares puedan recibir de nosotros esas enseñanzas que los preparen cuando ellos tengan que enfrentarse al mundo y a los deseos y a las seducciones engañosas del mundo en que estamos, ¿verdad? Que ellos aprendan a tener herramientas y discernir. Cuando ellos vean un programa de televisión, con mucho cariño, decirle, papi, mira, esos muñequitos están hablando es de brujería, están invocando es al mago tal,
Mira lo que dice la Biblia. Por eso los padres deben estar formados con la Biblia. Para cuando ustedes oigan, cuando uno escucha a un niño, a uno de los diferentes programas que ellos ven en televisión, uno escucha que los programas de los niños invocan demonios, invocan brujerías y magias y superpoderes. Ojo con esto, porque muchos papás ni se dan cuenta que esto pasa. El enemigo los corrompe en su casa, en la sala de su casa, y muchos padres ni se dan cuenta todo lo que el enemigo está haciendo. Casi siempre es una persona extraña o de afuera el que se da cuenta lo que el enemigo está haciendo en un niño. Una persona que pueda observar usted observa a su hijo, si está feliz, si se ríe, si su mirada es triste, su estado de salud, si se está enfermando mucho. Cada cosa usted tiene que tener discernimiento. Y una de las cosas que hay que enseñarle al niño es que el pecado nos lleva a la muerte espiritual. Por eso el Señor dice claramente: no amen al mundo, ni las cosas que están allí en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Además, la Biblia dice que el mundo pasa. Esto va a pasar pronto, este mundo. Esta vida es como un vuelo de aves, hermanos. El hombre es como la hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero el que obedece la palabra de Dios permanecerá para siempre. Por eso dice el Señor que estas cosas no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos también pasan, pero el único que permanece siempre allí va a ser el Señor. Entonces esas son cosas. Odiar el pecado como lo odió Moisés es una de las claves para sostenernos viendo al invisible. Cuando nosotros estamos pervertidos y pervertimos a nuestros hijos, nosotros no vamos a tener la paz, la tranquilidad para sostenernos en momentos como estos de pruebas. Por eso muchas personas se suicidan, ¿verdad? Porque no hemos tenido en cuenta los principios del Señor y hemos estado involucrándonos de lleno con el pecado. Cuando se pervierta un hijo, bueno, se pervierta un hijo cuando al niño se le enseñan cosas que no están en edad todavía de que ellos puedan asimilarlo, o que todavía no es edad para que ellos lo sepan. Hoy padres de familia cogen a los niños y les enseñan cuestiones sexuales que todavía no es el tiempo. El Señor dice en su palabra que todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces, hoy quiero hablarle a una persona que está allí escuchándonos, que quizás está apartada del Señor, y que en este tiempo en que ha estado apartada del Señor ha cogido caminos, como lo dice la Biblia, caminos del mundo. Pero en esta tarde Dios toca tu vida para que tú te vuelvas una persona como Moisés, una persona que Dios lo esconda y esconda su casa para que sea preservado. Amado hermano, el mensaje que Dios nos ha dado en estos 2 días es: cuida a tus hijos, cuiden a los niños. No solamente llénenlos de juguetes, no invirtiendo plata en una cantidad de juguetes que se pierden, porque después ellos se aburren y ni los voltean a mirar. Poniéndole Netflix todo el tiempo para que vean más películas y sus sentidos se atiborren y se entenebrezcan más. No, tú tienes que llenar a tus hijos de fe y de sabiduría. No, en toda la historia de la humanidad, los inocentes siempre han tenido una persecución diabólica, y va a venir una persecución diabólica en este tiempo que ya comenzó cuando los niños comenzaron a enviciarse con los celulares. Nos han dicho miles de veces que estos aparatos tienen un espíritu de encantamiento, y los niños que se envician, la misma ciencia lo dice, los mismos psicólogos lo están diciendo. Los niños de determinada edad no deben estar viendo tanto el celular, porque su mente, su área cognitiva se ve afectada. Hoy vemos niños medicados
niños que tienen ciertos diagnósticos de esquizofrenia, de problemas mentales en algunos, de comportamiento y bipolaridad. Todo esto comenzó a aparecer cuando comenzaron a salir todos estos programas y todas estas adicciones a la tecnología. En el holocausto nazi murieron 1 millón de niños judíos del pueblo de Dios. Una de las razones por las cuales en el tiempo de Jesús, cuando mataron a los inocentes, en el tiempo de Moisés, cuando mataron a todos estos niños hebreos que nacían, el objetivo de esta persecución es que no se levante una generación de Dios, es que allí van a caer muchos escogidos, niños que venían con proyectos del cielo, y tenemos que cuidar a nuestros niños, a los hijos que Dios te dio. Ora por ellos todos los días y enséñales, escóndelos en el Señor, para que ellos aprendan a sostenerse viendo al invisible cuando tengan que enfrentarse a una tentación. Igual, enséñales el peligro del pecado, a discernir entre las tinieblas y la luz, los engaños del enemigo. También, otra de las cosas, elementos importantes en la vida de Moisés, es que él fue puede decirse que el gran héroe que logró sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y pasarlo al Mar Rojo. Dice la Biblia que por la fe Moisés abrió el Mar Rojo en el nombre de Dios, Dios le dio el poder para abrir el Mar Rojo. Hoy en día nosotros tenemos que pasar muchos mares también, los mares de las dificultades. En estos tiempos van a venir muchas afugias porque no podemos ponerle un dedo al sol. Vamos a tener muchas pruebas, tanto los que estamos en la iglesia, fuera de ella, todos vamos a estar en pruebas de distintas formas económicas. Vamos a tener que abrir el cielo literalmente para todas las cosas que vienen, las crisis económicas, la recesión económica que vienen, y solamente nos podemos sostener yendo al invisible como lo hizo Moisés. Le vamos a abrir el Mar Rojo a nuestros hijos. Le vamos a enseñar a depender de Dios. Y además de eso, hay algo muy bonito que hizo Moisés. Él celebró la Pascua. Estamos en tiempo de Pascua. En esta semana en el mundo se celebra la Pascua, que es la muerte, para nosotros los cristianos, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Y en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, ellos aquí mataron un cordero por familias. La Pascua es una fiesta familiar. Y siempre usted se da cuenta que el énfasis de Dios en casi todos los héroes de la fe es la familia. Vemos en Moisés un héroe de la fe en el cual enfatiza, obedece a Dios para que ellos celebren la victoria de la liberación del yugo de Egipto en la Pascua, celebrando por anticipado la victoria que Dios le había dado cuando ya los primogénitos murieron, los primogénitos de Egipto, y los primogénitos hebreos pudieron prevalecer. Entonces, mi querido hermano, la Pascua, nosotros tenemos un nuevo pacto. En 1 Corintios 25, el Señor dice cómo se celebra el pacto de la Pascua en este tiempo. ¿Cuál fue el pacto que nos dio Jesucristo? Jesucristo dijo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Este es el nuevo pacto de Jesús. Por eso yo quiero decirte, en este tiempo en que hay tantas doctrinas extrañas y doctrinas que a veces hasta nos hacen practicar cosas que ya en Jesús se cumplieron, quiero decirte que tú puedes distinguir una doctrina sana cuando tú comienzas a ver que se hace lo que Jesús hizo. Y Jesús estableció un nuevo pacto con su sangre. Dice, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced todas las veces
Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Amado hermano, nosotros estamos invitando este sábado a todos en los altares familiares, a todos mis hermanos que me escuchan, que reúnan a su familia, y el líder de la casa, el padre o la madre, el abuelo, tú que me estás escuchando, convoques a una celebración de una Pascua en la cual se haga esta cena divina, que se simboliza con vino, con jugo de uvas, y se celebre. Mire lo que dice el Señor: haced esto todas las veces. No dicen hacerlo de vez en cuando, en cada 2 meses al mes o una vez. No, dice, cuando tú la hagas, que la bebieres, hacerlo en memoria de mí. Cuando nosotros tomamos la Eucaristía, o lo que llamamos en la iglesia cristiana la Santa Cena, nos estamos acordando de este evento grande de liberación. La Pascua es sinónimo de salir libres de liberación. Y Jesucristo la estableció para que cada vez que la hiciéramos nos acordáramos que Él también fue el Cordero que nos anticipó la victoria. Ese día que Moisés comió con las familias, ese Cordero Pascual estaba diciéndonos que en el futuro un Cordero inmolado iba a ser también nuestra libertad. Acuérdense que en Abraham también hay un Cordero, y todo el Antiguo Testamento se nos muestra al amado escondiéndose en los pasajes del Antiguo Testamento para recordarnos que Él es importante. Nosotros tenemos que seguir, hermanos, como Moisés, a Jesús. En el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 1, la Biblia dice: Dios, habiendo hablado en el pasado por los distintos profetas, hoy nos habla a través del Hijo. Escuche esto, que la voz de la iglesia está en el Hijo, está en el Hijo, lo dice la Biblia en Hebreos. En el pasado nos hablaron los profetas, pero hoy el nuevo pacto en la sangre del Cordero nos lo da Jesús. Así, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciar hasta que Él venga. Por eso en los altares familiares y en la iglesia, ahora que no estamos en cuerpo presente, en los hogares, este sábado estamos haciendo una convocatoria, hacer una celebración de Pesach. Pesach significa Pascua, o salida, o liberación. Y siempre que usted quiera hacerla con su familia, hágala en memoria del Señor, para que sea un testimonio de que nosotros recordamos esa liberación, esa sangre que el Señor derramó. Por eso Moisés se sostuvo viendo al invisible, porque él tuvo esa revelación del Cordero Pascual, del Cordero que quita el pecado del mundo. Y dice la Biblia que esto debemos hacerlo hasta que Él venga. Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy pues hemos estado hablando de Moisés. Hay muchos héroes de la fe todavía que faltan, están allí, son muchos, pero lo más importante es que aprendamos de cada uno de ellos lo mejor.